Estamos presentando Y Todos Hablaron de la Paz. A partir de la brutal invasión que sufrieron los pueblos americanos por parte de los españoles, América sufre la más vil agresión a sus culturas y civilizaciones, las mismas que se desarrollaban dentro de una cosmogonía propia, la cual estaba directamente comunicada con el cosmos. Era pues totalmente imposible para estos invasores comprender cómo una cultura propia podía vivir en paz y armonía con la naturaleza y el cosmos. Necesitaríamos un espacio de aproximadamente 3 horas en televisión para poder detallar minuciosamente lo que ha sido la larga, amarga y trágica historia del pueblo elegido, Israel, en el pasado y en el presente. Hasta estos días incluso sus vecinos árabes se encargan de recordarles hora a hora la no aceptación de la creación del Estado de Israel en tierras palestinas. Por lo que podemos ver, la historia de Israel sigue con la misma tónica de violencia y sufrimiento con la que comenzó en los tiempos de Moisés. Sus descendientes se han multiplicado y progresado en todos los campos, especialmente en las finanzas y la milicia. Tal vez sea su historia la que no les ha permitido conseguir la paz. El concepto de la paz viene ya desde la época de la Biblia. En la Biblia, en Isaías 11:6, dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los guiará. Desde la época de la Biblia, nuestra religión judía cree en el precepto de la paz. La fórmula para llegar a la paz consideramos nosotros que es el amarnos entre todos, no solamente cada religión entre ellos mismos, sino amarnos todos los que vivimos en este planeta. No creo que sea necesario pertenecer a una religión para llegar a la salvación. Todo tiempo que una persona sepa cómo comportarse en la vida, todo el tiempo que una persona sepa dar amor, ayudar a otra gente, a otras personas, todo tiempo que una persona se realice en la vida, yo creo que puede llegar a esa meta. Sí creemos en la reencarnación, sí, creemos en la reencarnación. Existen estudios sobre la Biblia, porque la Biblia, leyéndola normalmente como la lee todo el mundo, no puede entender muchos mensajes que manda la Biblia. Para poder aprender la Biblia bien y entender todos esos mensajes que nos da la Biblia, existen estudiosos a distintos niveles que estudian la Biblia para poder interpretarla como debe ser. Uno de los estudios, que es la Cábala, aprendemos nosotros que sí existe la reencarnación. Hay sectas en la misma religión que no creen mucho en la reencarnación, hay otras que sí creen en la reencarnación. Según la Biblia, es el pueblo elegido de Dios. Jesús fue judío. Tuvimos muchas peleas en la misma Biblia, hay muchas guerras, pero como estamos viendo, siempre después de las guerras buscamos la paz, buscamos tener paz con nuestros vecinos, en Israel mismo, y no sabría realmente contestarle si a la final seríamos los elegidos por Dios, porque todos creen en Dios, no solamente en nuestra religión. El hombre o cualquier hombre en todo el mundo, no solo el musulmán, nunca va a vivir en paz con los demás o con sí mismo si no va a cumplir con la ley de Dios. Cualquier persona, sea lo que sea su religión, tiene que cumplir con la palabra de Dios, no solo estudiarla, sino hay que aplicarla. Porque en todas las religiones, si hay como decir religiones, lo más correcto en todos los mensajes de Dios, porque todos son una sola religión. En todos los mensajes, las cosas principales son iguales. Y cualquier hombre que quiere vivir en paz con los demás o con sí mismo, tiene que cumplir con la palabra de Dios. La paz
para conseguirlo o para beberlo, tengo que vivir feliz. ¿Y de dónde viene la felicidad? La plata no nos da felicidad. Por ejemplo, existe en todo el mundo. Mucha gente tiene plata, pero no sienten feliz. Y otra gente tiene muchos edificios, muchos carros, muchas mujeres. Esto nunca da felicidad. Tenemos un mensaje, se llama el Islam. El Islam es el último mensaje en todo el mundo que vino para todo el mundo y todo el tiempo y toda la vida. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ahora están pensando o trabajando solo para el cuerpo. Y nadie trabaja o hace nada para el espíritu. Hay que pensar y recordar que nosotros no solo cuerpo nomás, sino cuerpo y alma. Para salvar hay que salvar el alma, no solo el cuerpo nomás. Para salvar el alma, como usted sabe, nunca vamos a salvarla sin cumplir con la palabra de Dios. No estamos aquí en esta vida para disfrutar, sino estamos en esta vida para luchar contra el mal. Si vamos a hacerlo, vamos a ganar el paraíso en la otra vida. Y antes que ganar el paraíso de la otra vida, vamos a vivir en un ejemplo pequeño del paraíso en esta vida. Existe en la otra vida otras cosas mejor que el paraíso. La aceptación de Dios, que Dios nos acepta en su misericordia, que estemos muy cerca de Dios, porque allá también en el paraíso existen grados, no todos estaremos igual allá. Palabra Islam significa primero paz, que el musulmán es hombre de paz, y tiene otro significado. Palabra Islam significa obedecer a Dios. No solo obedecer a Dios en la mezquita o en el templo y nada más. Obedecer a Dios en toda la vida. Porque como yo dije que el Islam es el último mensaje que vino para todo el mundo y todo el tiempo y toda la vida. Significa para la parte social, igual que la parte económica, igual que la parte política, igual que la parte espiritual. Todos nosotros nos falta cumplir con la palabra de Dios. Nosotros como musulmanes tenemos que respetar y aceptar todos los mensajes y todos los profetas anteriores. Yo soy musulmán, el profeta nuestro es el profeta Muhammad, pero nunca puedo decir una palabra o una letra contra cualquier profeta, contra el profeta Juan, Jesús, José, Moisés, nunca puedo. Entonces yo no soy musulmán si voy a atacar a uno de ellos. Tenemos que volver a la palabra de Dios para cumplirla. Tenemos primero que estudiarla y tenemos que aplicarla y tenemos que enseñarla. No es suficiente aprender, pero hay que cumplir, hay que practicar, aplicar. Y tampoco es suficiente aplicar nada más. Hay que enseñar a los demás la palabra o el camino correcto de Dios. Otro mensaje que para que sea muy bueno ante Dios tiene que cumplir con tres cosas. Primero hay que tener buena creencia en Dios, hay que respetarlo. Cualquier jefe humano no acepta una palabra mal contra él, tampoco Dios. No acepta estas cosas que la gente dice contra Dios. La segunda cosa, la buena práctica. La buena práctica, rezar, ayunar, pagar limosna, la ayuda mutua, amor. Pero amor no solo de hablar, sino de practicar. La tercera cosa, nosotros todos nos falta cumplir con la parte moral. No existe vergüenza entre la gente. No existe decir la verdad. No hay confianza. Esto por
abandonar la palabra de Dios y cambiarla abajo del título que dice la civilización. Esta no es civilización real, sino es falso. La paz no es un concepto para creerlo. La paz es una experiencia para vivirla. Creo que se necesita una vivencia en un plano netamente espiritual, una comprensión donde la paz viene a ser un distintivo de un estilo de vida, de una perfecta relación con Dios, la creación, el prójimo y básicamente consigo mismo. La cosa es que la paz es un tema muy manoseado. Es decir, hay mucha gente que habla de paz y no tiene paz. Yo creo que para que la gente entienda la paz tiene que vivirla, tiene que experimentarla. La paz, como le dije, es una vivencia que parte de una relación con Dios. Cuando una persona está bien con Dios, está bien consigo mismo y está bien con todos. Cuando una persona no está bien con Dios, no está bien consigo mismo y no está bien con los demás. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no le doy la paz como el mundo les da. No se turben, no tengan miedo. Entonces, la fórmula perfecta es que cada individuo entre en una relación armónica con Dios. Entonces, esa relación armónica con Dios le da paz a la persona como individuo, como persona. Y esa paz la proyecta en su entorno familiar, en su entorno de trabajo, de empresa. Primero hay que reconocer que el ser interior, el alma, la conciencia, como quieren llamarle el espíritu, vive en una continua guerra consigo mismo. Cada persona lucha contra sus propias pasiones y esas pasiones generan guerra. El apóstol Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre los seres humanos? Vienen de adentro, de cada uno. Entonces habría que empezar primero reconociéndose un pecador, un necesitado de Dios. En segundo lugar, tiene que pedir perdón a Dios. Mire, Dios, perdóname, yo soy un orgulloso, un vanidoso, cosas así. Esos defectos, o como llama Ogmandino, esas fieras del alma que afectan al ser interior, hay que reconocerla ante Dios. En tercer lugar, hay que pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname por esta actitud o por este estilo de vida, y recibir a Jesucristo. A menos que Jesucristo vive en el corazón, no hay paz. Yo fui un hombre muy violento. Llegué a conocer la paz cuando Jesucristo vino a mi corazón. El Evangelio del Reino de Dios es un mensaje de paz. Y cuando una persona lo conoce y lo hace con un corazón sincero, Dios lo guía donde debe estar para que viva en paz. Nosotros somos agentes de paz, somos mensajeros de paz. Y quisiéramos no esa paz en concepto, sino esa paz en vivencia, en experiencia. Si los políticos, por ejemplo, que hablan de paz entendieran la paz de Dios, no harían las guerras que harían. No, si los gobiernos entendieran la paz de Dios en la dimensión como la Biblia la presenta, nos evitaríamos un montón de conflictos internos a nivel de familia, país, nación, Estado. Pero la gente no lo entiende así. Lo mide desde un punto de vista conceptual, no vivencial. Y la paz no es concepto, es vivencia. Hay una cuestión muy interesante que tal vez muy pocos lo podamos explicar o entender. Un día, dice la Biblia, que se unirán los tres grandes poderes del mundo: el poder político, el poder económico y el poder religioso. Para ese entonces, la iglesia verdadera ya no estará en la tierra, porque la iglesia verdadera nunca tiene una comunión total con los otros poderes. O sea, iglesia y Estado son dos cosas diferentes. Entonces, el rato que se juntan, entonces una de las dos pierde su esencia. Dentro del tema que estamos platicando, yo creo que la iglesia nuestra es una embajadora de la paz, es una mensajera de paz. Podemos hablar de muchas familias, de muchas empresas, de muchas instituciones donde hemos llegado con este mensaje de paz, y partiendo de la paz de la persona, del individuo, se proyecta a las otras áreas. Yo estoy convencido que estoy dentro de esa iglesia, dentro de ese pueblo de Dios. Tal vez su concepto sea diferente, y yo respeto su concepto, como usted respeta el mío. Pero la Biblia nos habla de una iglesia que Jesucristo va a llevar. Yo estaré en esa iglesia. No porque estoy en una iglesia evangélica, sino porque estoy enmarcado dentro de lo que son los principios del Evangelio del Reino de Dios.
La economía monetaria ha sido creada en este planeta con el único afán de manipular y denigrar a los seres humanos. Como puntal rígido para sustentarla y resguardarla, se ha creado el armamentismo, rubro que al momento ocupa el primer lugar de ingresos en este absurdo planeta. Es totalmente inconcebible que luego de 2000 años de historia no hayamos aprendido nada, pues aún existen personas que dedican más de 10 años de su vida para especializarse en la noble y heroica profesión que tiene como base fundamental matar a los seres humanos, a mucha honra y con gran reconocimiento. Así como Jesús el Cristo nos dejó un mensaje tan sencillo y tan profundo que lastimosamente aún no lo entendemos, en otros lugares del planeta los conceptos de la divinidad han marcado con profundidad la vida de sus adeptos, llevándolos por un camino de profunda autoobservación y respeto por la vida y el entorno cósmico, un camino que Occidente ni siquiera lo entiende. En el caso nuestro, lo adoramos con el nombre de Krishna, pero es el mismo Dios conocido en Occidente y en Medio Oriente como Jehová, Alá, Buda, Adonai, etc. Pero es el mismo Dios. Así que nuestras vidas, la vida de los devotos del movimiento Hare Krishna, está girando alrededor de Dios. Todas nuestras actividades están centradas en darle satisfacción a la personalidad de Dios. No solo los seres humanos precisamos vivir en paz, sino también el reino vegetal, el reino animal, el reino acuático. Todos necesitamos vivir en paz. Del Estado de Israel en tierras palestinas. Por lo que podemos ver, la historia de Israel sigue con la misma tónica de violencia y sufrimiento con la que comenzó en los tiempos de Moisés. Sus descendientes se han multiplicado y progresado en todos los campos, especialmente en las finanzas y la milicia. Tal vez sea su historia la que no les ha permitido conseguir la paz. El concepto de la paz viene ya desde... Estamos presentando Y Todos Hablaron de la Paz. A partir de la brutal invasión que sufrieron los pueblos americanos por parte de los españoles, América sufre la más vil agresión a sus culturas y civilizaciones, las mismas que se desarrollaban dentro de una cosmogonía propia, la cual estaba directamente comunicada con el cosmos. Era pues totalmente imposible para estos invasores comprender cómo una época de la Biblia. En la Biblia, en Isaías 11:6, dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los guiará. Desde la época de la Biblia, nuestra religión judía cree en el precepto de la paz. La fórmula para llegar a la paz consideramos nosotros que es el amarnos entre todos, no solamente cada religión entre ellos mismos, sino amarnos todos los que vivimos en este planeta. No creo que sea necesario pertenecer a una religión para llegar a la salvación. Todo tiempo que una persona sepa cómo comportarse en la vida, todo el tiempo que una persona sepa dar amor, ayudar a otra gente, a otras personas, todo tiempo que una persona se realice en la vida. La cultura propia podía vivir en paz y armonía con la naturaleza y el cosmos. Necesitaríamos un espacio de aproximadamente 3 horas en televisión para poder detallar minuciosamente lo que ha sido la larga, amarga y trágica historia del pueblo elegido, Israel, en el pasado y en el presente. Hasta estos días incluso sus vecinos árabes se encargan de recordarles hora a hora la no aceptación de la creación